Dios le bendiga a mis amados hermanos, muy buena noche. Bueno, la verdad es que vamos a terminar el libro de Hechos, el capítulo 1 del libro de Hechos. Ya nos queda solamente estos versículos y bueno, es especial esto porque la verdad es que nos ha apasionado a los que hemos estado estudiando, lo que hemos estado perseverando en el estudio del libro de Hechos. Ha sido una bendición para nosotros estar aprendiendo del Señor y de lo que la iglesia primitiva pues estuvo viviendo y experimentando. Quisiera solamente dar la bienvenida a los hermanos que nos están con nosotros estudiando con ese interés de aprender un poquito más. Y hoy nos toca terminar el capítulo 1, como les estaba diciendo. Hoy voy a usar una pizarra porque hay algunos puntos, son 6 puntos que quiero yo dejar pero bien marcado, resaltado en este primer capítulo del libro de Hechos. Y dice la Biblia, vamos a estudiar capítulo 1 del 12 al 26 y ahí terminamos el primer capítulo. Y dice la Biblia, yo quisiera que me acompañe, por favor. Dice la Biblia, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta tu heredad, tu habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Versículo 21 del capítulo 1 del libro de Hechos. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte del ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ok, fíjense hermanos que estamos leyendo una parte importante. Yo dijera que tal vez es una parte única. Bueno, cada parte de la Biblia es única, no se repite, y todas las partes de la Biblia tienen un significado poderoso, pero si usted no sabe, le quiero decir algo. Estos del versículo 12 al versículo 26 del primer capítulo de Hechos es una parte muy importante. Yo a esta parte es la que yo le he titulado Solos. Porque si usted se da cuenta, Jesucristo se había ido. Jesucristo ya no estaba. Jesucristo, dice la Biblia en el capítulo 1, en el versículo del 6 en adelante, Jesucristo fue alzado, Jesucristo fue alzado, fue recibido y fue ocultado. Es decir que Jesucristo ya no estaba en la tierra. Y por otro lado,
vemos que en el capítulo 2 es cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. Es que tampoco estaba el Espíritu Santo. Mire, qué interesante, porque no estaba el Cordero y tampoco estaba el Espíritu. Es decir que estos versículos del 12 al 26 reflejan un tiempo muy importante para la iglesia. No sé si usted se había dado cuenta o ya sabía que hubo un momento en la existencia o en la vida de la iglesia en donde no estaba Jesucristo y tampoco estaba el Espíritu Santo. Es decir, por eso yo le llamo a este tiempo, le llamo solos. Aunque mire, hermano, no es que Dios no esté. Porque yo quisiera preguntarle a usted si usted sabe que Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Dios está en todos lados. Es decir, ¿usted cree que Dios no está en el infierno? ¿Usted cree que Dios no está a la par de Satanás? Algún religioso me dijera, no, ¿cómo va a creer? No, Él no está ahí. Bueno, si no estuviera ahí es porque Él no es omnipresente. Pero Dios es omnipresente. Dios está en todos lados. No crea, hombre, si Él tiene controlado hasta el mismo infierno. La vez pasada, ayer hablamos un poco acerca de cuando Dios le dijo a Faraón que para eso lo había levantado. Romanos capítulo 9. Y también cuando habla acerca de que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, le llamó siervo. Es decir, que Dios controla todo. Pero cuando yo le digo que la iglesia estaba sola en ese tiempo, me estoy refiriendo que la persona de Jesús ya no estaba. Y que la persona del Espíritu Santo tampoco había descendido. Entonces esos versículos del 12 al 26 reflejan una parte de nosotros, de nosotros que tenemos que valorar y que tenemos que aprender de eso. Porque yo no sé si usted sabía tampoco, bueno, yo creo que sí lo sabe, pero se lo voy a recordar. Quiero decirles de que esto de que Dios de alguna manera deje de obrar, o entre comillas, porque es que mire, esta palabra solos me da un poco de temor que se tergiverse. Porque yo no estoy diciendo que Dios nos deja solos. La Biblia dice que Él nunca nos iba a dejar solos, nunca nos iba a abandonar. Y es que no nos está abandonando. Lo que pasa es de que cada vez que Dios hace algo como eso, Él quiere ver nuestra realidad. Algo quiere que nosotros aprendamos. Por ejemplo, en el tiempo del Padre, dice la Biblia que Dios pasó 400 años sin hablarle al pueblo de Israel. El Hijo no había venido. Porque digamos que el Hijo empieza en Mateo. Y el Padre dejó de hablar. Es decir, que hubo un momento en el tiempo de Israel que no estaba el Padre, digámoslo así, hablando, ministrando, aunque estaba presente. Claro, Dios es omnipresente. Dios está presente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre, en las tres dispensaciones. Pero a lo que yo me quiero enfocar es que la Biblia nos deja ver un momento en donde el Hijo no había venido y el Padre dejó de hablar. El Señor Dios dejó de hablarle a su pueblo 400 años, fíjese usted. 400 años. Y no sé si usted sabía que cuando levantó el último profeta, o mejor dicho, uno de los últimos profetas a los cuales el Señor Dios usó para llevar palabra a su pueblo, era el profeta Malaquías. Él fue uno de los últimos profetas que recibieron de parte de Dios palabra. Pero en ese tiempo acababan de salir de la esclavitud de Babilonia. Fíjese usted. El pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud, pero saliendo de la esclavitud estaba haciendo lo que yo hice un día en mi vida. Y lo que tal vez usted ha hecho en su vida. Que se lo ha llevado la tostada, la tiznada, no sé, por decirlo así. Y aún así no regresamos a Dios. Ellos habían salido de Babilonia, los habían sacado. Dios había permitido que ellos regresaran, fíjense pues, del exilio, regresaran de la esclavitud y vivían su vida como si nada había pasado. No buscaban a Dios, no honraban a Dios. Por eso dice la Biblia en Malaquías: si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Perdón, si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Ustedes me habían robado, dice. Y empieza no a reprocharles, a decirles las cosas que debieron de haber cambiado porque salieron de Babilonia.
Y como el pueblo de Israel, igual que yo, igual que muchos de nosotros, a pesar de que nos ha ido de la tostada, no entendemos, Él hace silencio. Yo viví un tiempo en una aldea, de Santa Rosa. Viví un tiempo de mi vida ahí en ese lugar. Y ¿cómo se llama esa aldea? No me recuerdo cómo se llama esa aldea. ¿Cómo se llama esa aldea de Santa Rosa? Coatepeque. No Coatepeque, San Marcos, por allá, no. Coatepeque, Santa Rosa. Es una aldea de Santa Rosa. Yo viví ahí un tiempo y yo sí experimenté que es que Dios no le hable a uno, hermano. Vas al culto, no sentís nada, como el lorito. Te ponen alabanza, tampoco. Oís una prédica, tampoco. Te pasa llevando un carro, no sentís nada, ni reproche, ni arrepentimiento, ni nada. Y te está llevando la tostada y no sentís. Eso es que la voz de Dios se cayó. No solamente es que tu corazón se endureció, quiero decirte, no es que tu corazón se endureció, es que Dios está molesto y Él dejó de hablarte, porque cuando el Espíritu Santo viene a decirte que estás en pecado o poder rehacer tu vida, es porque Él está hablando. Pero cuando no sentís nada, es porque seguramente está molesto. Pero no me quiero quedar porque faltan varios, pero quiero explicarle esto, porque en la dispensación del Padre nosotros podemos encontrar que hubieron 400 años de silencio. No estaba el Hijo y tampoco estaba el Padre. Y en el tiempo de Jesús, lo que estamos leyendo nosotros, estamos leyendo Hechos capítulo 1, versículo del 12 al 26. En ese tiempo, en ese tiempo vemos de que también hubieron más o menos 9 o 10 días que no había nadie. Es decir, no estaba ni el Espíritu Santo, no había descendido, y tampoco estaba el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios había sido alzado a la vista de los apóstoles, de unos discípulos. Entonces estaban como solos. Pero esto pasa en el tiempo del Hijo. En el Padre, 400 años. En el tiempo se le llama el oscurantismo bíblico, o el silencio de Dios, le llaman algunos teólogos a este tiempo, el silencio de Dios. Después miramos que más o menos pasaron de 9 a 10 días ellos sin el Espíritu y sin el Hijo. Y vemos nosotros que en el jarpazo, en el arrebatamiento, también vendrá un tiempo donde el Espíritu será quitado. Y nuevamente el planeta se queda sin Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu. O sea, como que en los 3 tiempos nosotros encontramos momentos en donde Dios nos dice: voy a darme un paso para atrás. Como cuando el Padre y mira al Hijo y el Padre dice: no, ahora vamos a ver qué pasa. Y ya está a punto de caerse, no, que se caiga. No es que sea malo, no es que el Padre odie al Hijo. Es porque quiere que aprenda. Y tiene la convicción y la esperanza que ese porrazo que se dé en el piso lo levante como a mí me levantó. Y seguramente como a ti, Dios te quiere levantar. Ok. Ahora, ¿por qué razón Dios hace eso? ¿Cuál es el propósito de que Él se aparte? Porque en este del 12 al 26 del libro de Hechos estamos viendo que Dios se apartó. No que Dios dejó de amar. Pero miramos que, ¿qué pasa? Mire pues, ¿qué pasaba en los 400 años de Malaquías a Mateo? ¿Cómo estaba el sacerdocio? ¿Cómo estaban las sinagogas? ¿Cómo estaban los levitas? ¿Cómo estaba Judá? Póngase a pensar, por el amor de Dios, ¿cómo cuando Cristo vino, cómo estaba el sacerdocio? Si había un montón de sacerdotes. Habían un montón de escuelas de pensamientos como los saduceos, que no creían en la resurrección, y ellos gobernaban la religión en ese tiempo. Es decir, que cuando Cristo apareció, encontró un despelote aquí abajo. No, mira pues que él entró a orar, él entró al templo y encontró un montón de negocios dentro del templo. Se molestó y agarró un látigo y lo sacó a todo. Es decir, estaba peor que en Malaquías. Porque ahora habían un montón de atrios. Atrios para las mujeres, atrios para los hombres, atrios para los niños, atrios para... O sea, ya no era un atrio. Ya no era la misma fuerza espiritual que tenían, lo que había un montón de revoltijos. Pero ¿qué es lo que pasó en los 400 años? En el tiempo que se quedaron solos, ¿sabe qué hacían? No hicieron nada.
Ustedes que están en Meet y ustedes que están en Facebook, no hicieron nada. Vivieron su vida normal. Los sacerdotes ministraban en el templo, pero sin temor de Dios. Los levitas ministraban también. Los sumos sacerdotes, iguanas, ranas. Y todo el mundo hacía lo mismo, alababan, adoraban, pero Dios no estaba. Solo piense esto, no estaba Dios presente en los cultos, no estaba Dios presente en los sacrificios, no estaba Dios presente en las ofrendas. O sea, ¿qué estaban haciendo? Ahora pensemos cómo estamos nosotros. Podemos seguir ministrando, seguir adorando, seguir leyendo, seguir sirviendo, seguir predicando, pero sin Dios con nosotros. ¡Qué triste! Puede que nos suceda lo mismo. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de Jesús? No, ni he empezado, hermano, porque estoy dando, esta es una cosa así muy general, del 12 al 26 de Hechos 1. ¿Qué pasaba en esos días en donde el Espíritu Santo no había venido? Porque el Espíritu dice en el capítulo, por eso es importante que cuando usted venga a estudiar aquí, a estudiar juntos, lleve su Biblia. Lleve su Biblia y ahí lo va viendo y lo va marcando. Este es el tiempo de aquí para acá. Él está enseñando que aquí no estaba el Hijo. ¿Por qué dice que no estaba el Hijo? Para acá se fue el Hijo y aquí vino el Espíritu. Quiere decir que estamos en medio. Es decir, estudie, lea a la par mía. Y por eso usted está en mí para que me pueda preguntar si tiene alguna consulta. Ok. ¿Qué pasó cuando estaba en el tiempo de Jesús? En el tiempo de Jesús, cuando Él se fue. Ese es un tiempo de espera, fíjese usted. En el Padre se esperaba que volvieran, pero no podían volver. No podían volver porque la ley los mataba. La ley los hizo añicos. Ellos eran dignos de muerte. Entonces lo que el Señor pensó es enviar a Jesucristo. Porque dice la Biblia que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, yo lo que le quiero explicar es de que la solución a ese momento de dificultad, de dolor, de perdición, de pérdida que el hombre tenía, o la iglesia tenía, Dios envió a Jesucristo para que Él le enviara el camino de vuelta al Padre, porque en este tiempo, en el tiempo del Padre, se perdió. Ahora, lo que yo quiero recalcar y remarcar es que después nosotros encontramos que pareciera ser que cuando Jesucristo se fue y dijo, yo voy a irme y va a venir el Espíritu Santo, pero ustedes esperen, les dijo. Esperen. Fernando Cárcamo, Margarita, Roxy, Mildred, Araceli, Rolando, Estíbales. Esperen en Jerusalén. ¿Y usted? Esperen en Jerusalén. Ahora, la palabra esperar es bien importante. Porque estos, en lugar de esperar, no esperaron, no pasó nada. En el Antiguo Testamento. Acá, en el Antiguo Testamento, ellos actuaron con normalidad y ministraban la presencia como que estuviera el Dios ahí, pero Dios ya no estaba. Ellos no tuvieron ningún cambio. En la espera hay personas que no cambian. ¿Qué haces tú en el momento de esperar algo? ¿Cuál es tu reacción al esperar? Porque en este tiempo fue normal. Si usted mira, cuando Cristo apareció, seguían ministrando y enseñando la Torá, seguían predicando, seguían bautizando, seguía el motor religioso, seguía el motor religioso caminando, pero sin espíritu, sin el Hijo y sin el Padre. Oye usted, qué bárbaro, hermano. Hemos sido tan sinvergüenzas que vamos a predicar sin el Padre, sin el Espíritu y sin el Hijo. Pero me aviento. Y entonces cuando el Hijo se va, le dicen, no, ahora ya no se muevan. Ya no predique, espérense. No vayan a hacer de la vez pasada, que como que si ustedes lo pueden hacer todo. No, espérense en Jerusalén. Ya no lo hagan igual. Espérense. Ahora, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos cuando les dijeron que se esperasen? Dice la Biblia, entonces volvieron a Jerusalén, dice, versículo 12, vaya conmigo. Volvieron a Jerusalén
desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto. Bueno, vamos a parar aquí. Versículo 12. Ellos lo que hicieron fue, obedecieron porque hicieron lo que el Señor les dijo. Cuando resucitó, lo que les dijo primero es: no se muevan de Jerusalén. Vayan a Jerusalén, esperen ahí. Porque allí voy a darles la promesa de mi Padre, les enviará la promesa. Y ellos obedecieron. ¿Qué hace uno cuando espera? Ay, no, ya no aguanto. No. Ya mucho he esperado. No. Ahí está, mire. Y ahí vamos el planchazo. Espérese. Pero cuando yo digo Jerusalén, no vaya a creer usted que estoy hablando únicamente de la Jerusalén terrenal. Porque les dijo, espérense en Jerusalén. Y no vamos a pensar de que estamos hablando de la Jerusalén terrenal, porque entonces tendríamos que ir nosotros para recibir el Espíritu Santo, tendríamos que ir nosotros para allá, para Israel. Ellos sí están hablando de un lugar terrenal, pero nosotros tenemos que pensarlo de una manera espiritual, porque nosotros somos el pueblo de Dios espiritual, no terrenal. Porque el judío no es el que lo es externamente, sino el que lo es de corazón. La circuncisión no se hace en el cuerpo, como que fueras hebreo, se hace en el corazón. Es decir que cuando les dijo espérense en Jerusalén, les estaba diciendo: yo quiero que esperen, pero no en un lugar físico, porque usted sabe que hay una Jerusalén terrenal, una Jerusalén espiritual y hay una Jerusalén celestial. Hay lugares terrenales, espirituales y celestiales. Por ejemplo, Efesios capítulo 1 dice: y nos bendijo Dios en los lugares celestiales. Hay lugares terrenales, espirituales y celestiales. Pero yo lo que quiero explicarte es que le dijo: no se muevan de Jerusalén. Nosotros tenemos que no movernos de un lugar espiritual. Por ejemplo, un lugar espiritual es la adoración. Porque hay una adoración terrenal, una adoración espiritual y una adoración celestial. Una adoración terrenal es la que cantas bien, ¿verdad? Lo único que quiero es alabar a Dios. Lo único que quiero es alabar a Dios. Vamos, todos, vamos. ¡Hey! Con las manos alzadas. Con las manos. Ese es terrenal. A modo que mueva el esqueleto. Pero hay una adoración que es espiritual. Jesucristo, Juan capítulo 4, le dijo a la samaritana. Le dijo: yo quiero decirte que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Es decir, que en la adoración hay una adoración espiritual. Eso es un lugar espiritual al cual no tenemos que movernos, porque hay una adoración celestial. La adoración celestial, por ejemplo, es la adoración que el apóstol Juan vio en Apocalipsis capítulo 4, cuando el Señor le dijo: sube acá, le dijeron a Juan en Apocalipsis. Sube acá y te mostraré las cosas que van a pasar después. Lo que va a acontecer después, pero sube acá. Y cuando él subió, vio una adoración celestial, no espiritual, celestial. Vio a 24 ancianos con coronas que decían: santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que vive, el que es y el que ha de venir. Y vio a unos seres, aleluya. Unos seres que tenían unos tenían rostro de león, otro de becerro, otro de hombre y de águila volando. Entonces, uno de los lugares que no tenemos que movernos, oiga, es la adoración. Y no me refiero solamente a adoración a cantar. No me refiero a cantarle al Señor únicamente, porque el servirle es una adoración. Porque el darle es una adoración. Porque el estar en unidad es una adoración. Porque el poder negarse al pecado es una adoración. Es decir, que cuando Dios te dice, en el momento de la espera, tú estás esperando que Dios haga algo en tu vida. Tú estás esperando que Dios te manifieste con poder en tu vida. Tú estás esperando que Dios te levante ahora en tu vida. Que te rescate del hoyo donde estás, que te resuelva un problema, que te sane de repente a alguien, que te provea un trabajo. Dios está esperando que tú no te muevas de Jerusalén,
que tú no te muevas de esos lugares espirituales. Y si te moviste, regresa. Porque allí, en ese lugar, es donde Dios va a enviar el poder de lo alto. Ok, sigamos adelante porque si no, no termino. Jerusalén, obedeciendo y... Ay, hermano, es otro punto. Dice la Biblia en el versículo número 13. Dice que entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Mire qué interesante esto, porque fíjese que yo lo que puedo ver aquí es que había un lugar alto. Pero lo hemos tergiversado porque el lugar alto no era un templo. Fíjense que dice que subieron al aposento alto. Y muchos dicen, algunos teólogos dicen, historiadores, que esa casa era de Juan, de la mamá de Juan, o era de algún apóstol, de alguno de los discípulos de Jesús. Y que ahí fue donde se derramó el Espíritu. Creo que Claudio Josefo creo que lo menciona, pero el punto no es el lugar. Porque cuando nosotros creemos que es en un lugar en donde Dios se muestra y se manifiesta, no buscamos un lugar alto, no buscamos un aposento alto, sino que transformamos ese lugar en un lugar alto. Y tú se recuerda que en la Biblia hay muchos versículos que hablan de los lugares altos. Hay personas que no pueden orar si no están en el altar. Sí, ese lugar en donde está bien alfombrado, que tiene graditas para subir a un nivel diferente. No puede uno correr ahí porque es pecado. Porque le cae la maldición del gato Félix. Es porque transformaron ese lugar en un lugar alto. Y Dios levantó varios hombres en la historia de Israel para derrotar, destruir, quemar y botar los lugares altos. Los lugares altos eran los lugares donde se llegaba a adorar deidades. Nosotros no buscamos un lugar alto, nosotros tenemos que subir alto. Es decir, cuando la Biblia menciona que subieron al aposento alto, tenían un lugar. Y no estamos hablando de un lugar físico, porque ni siquiera era templo, era una casa. Y ahí en ese lugar se glorificó y se manifestó la gloria de Dios. Pero no era el lugar, no es el templo. No son las sillas, no es el altar, no es el aire acondicionado, no es el alumbrado, no es el micrófono, ni siquiera es el que habla. Es la disposición que tú le das al Señor en tu corazón, diciéndole: Señor, yo hoy te doy un lugar alto, un lugar en mi día, un aposento alto es darle un lugar al Señor en tu día. Ese es el aposento alto. El aposento alto es darle al Señor en tu día un lugar. Ellos le dieron al Señor un lugar para que se manifestara. Y tú en tu día le estás dando un lugar. No estés buscando una esquina. No, hay gente que dice: no, yo tengo mi esquina donde nadie toca, ahí nadie pasa, y lo adorno y lo pinto diferente. Entonces usted está transformando eso en una idolatría. Bien, perdóneme que se lo diga, pero tenga cuidado, porque se puede transformar en un lugar alto. Él lo que quiere es de que usted le dé un lugar en su día a día. Un lugar en su día, un lugar en su tarde, que usted le dé un lugar en su recreo, un lugar en su cama, que le dé un lugar en su trabajo, que le dé un lugar en su cocina, que le dé un lugar. Ese es el aposento alto. Y allí es donde Dios se glorifica. Vaya, tiempo de levantamiento. Ya no tengo tiempo, hermano. Tiempo de levantamiento. Mire el versículo que sigue. Dice la Biblia, versículo 15. Vaya conmigo por favor al versículo 15. Dice: y en aquellos días se levantó Pedro. Pedro se levantó. Una pausa. Hay tanto que hablar, hermanos. Solo con eso pasamos todo el día hablando. Dice que en aquellos días Pedro se levantó. La pregunta es: ¿qué días? ¿De qué días estamos hablando? ¿De qué días estamos hablando?
para que tenga un poco de luz, estamos hablando de días en donde no estaba ni el Espíritu Santo ni el Cordero. Mire qué día se levantó Pedro. Ay, Dios. Ni nos podemos imaginar cómo fue que Pedro se levantó. Pedro se levantó. Y mire, este es el día de los nombramientos, el día de los ascensos. Hay gente que está esperando que el Señor lo levante, que el Señor lo nombre, que el pastor lo unja, que el pastor le dé un lugar en la iglesia, pero cuando sea los días difíciles no está presente. ¿Sabe cuándo se levantó Pedro? Cuando estaban en persecución, cuando no estaba ni el Cordero ni el Espíritu, cuando todos estaban temblando, cuando estaban preocupados, cuando estaban afanados, cuando estaban en un momento duro en la vida de la iglesia. Ahí se levantó Pedro. Es decir, que eso a nosotros nos da la enseñanza que hay momentos en donde el Señor está esperando que tú des el primer paso. Si tú estás esperando que Dios vaya y que Él tome el primer lugar y que te diga, yo quiero levantarte, yo quiero usarte. Y hay gente que sabe qué dice. Hay gente que dice que Él regresa a la iglesia, pero si le dan un privilegio. Que Él regresa a la iglesia si lo ungen como pastor, como apóstol, como evangelista. Él regresa al ministerio si por lo menos le dan un servicio. Perdido en el espacio. Debería de ir a Netflix y pedirle trabajo a los que hacen esa serie que se llama Perdidos en el Espacio. Tal vez ahí le dan un lugar. Pero en una iglesia del orden divino no creo que le den lugar, porque en los momentos más duros es donde se mira quién es quién. Vamos a ver si como ronca duerme. Aleluya. Entonces, hermano, no es casualidad que Pedro se levantó después. Eso no lo quiero, miren, no me quiero meter en el capítulo 2 de Hechos, pero de todos modos se lo voy a adelantar. No es casualidad que Pedro se levanta después del derramamiento del Espíritu Santo y dice, hey, no están bolos como ustedes creen. Lo que ustedes están viendo es la promesa del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, y derramaré mi espíritu. ¿Y qué pasa? Se convierten miles de personas. ¡Qué rico, hermano! No, pero lo que no saben es de que primero se levantó cuando no había nadie. Primero se levantó en un lugar donde estaban orando, llorando, buscando la presencia de Dios. Cuando se sentían solos, amargados. Ahí se forcan los valientes. Ahí se forcan los que realmente son líderes. Los ministros verdaderos en el fuego. El Señor Dios le dijo a Moisés, ven, porque yo te enviaré, le dijo. ¿Y sabe a dónde lo estaba llamando? Al fuego, a la zarza. Ven, Moisés. Y iba Moisés, porque te voy a enviar. Pero antes de enviarte, yo necesito que te acerques al fuego y que se chamusque toda la carne, rochoy, uñita, patita, costilla y los bigotes y lo que sea que se chamusque ahí. Allá va. Mire pues. Bueno, entonces, para momentos duros, hermano, Pedro se levantó. Y cuando Pedro se levantó, hizo dos cosas, Pedro. La primera cosa que hizo, él dijo, varones hermanos, verso 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. En que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Y del versículo número 16 al versículo número 20, lo que hace Pedro son dos cosas. Uno, se levanta para señalar el pecado. Se levanta para señalar lo malo. Se levanta para marcar la desobediencia, para marcar la rebelión, para apuntar el dedo contra lo que está mal. Lo que se rebeló contra Dios. ¿Y sabe qué? Hizo un inventario. Pedro hizo un inventario. Pedro no se levantó diciendo, miren hermanos, ahorita que no está ni el Padre ni el Hijo. La verdad, miren pues, la verdad que como no está el Padre, el Hijo se fue, el Espíritu no ha venido. Yo creo que el más indicado para liderar este grupo soy yo, hermanos. Ya oigo a algunos hermanos diciendo eso.
Yo soy el más antiguo. Yo soy el que mejor predico. Yo soy el que mejor canto. Yo soy el que tengo más pegue. Yo tengo mejor presentación. El otro todo cholco, pelón, así todo loco torcido. Yo, mire, yo parezco modelo. Si yo me metiera de modelaje, me mandan a llamar de Nueva York. Es decir, que Pedro no dijo nada de eso, hermano. No, Pedro no se ensalzó diciendo, yo fui el único de todos ustedes. Partía de miedosos de caminar sobre el agua. Yo fui el único que saqué la espada cuando iba a agarrar a Jesucristo. Y aunque me equivoqué, le volé la espada a Malco. Y eso que iba sobre el cuello, pero se movió el bandido. No, Pedro no hizo eso. Pero lo que dijo es, ¿saben qué? ¿Saben qué? Y señaló el pecado, hablando de Judas, de la rebelión de Judas. Pero lo hizo, oiga. Porque el punto no es señalar el pecado. El punto no es solamente decir esto está mal. Porque eso lo hace todo el mundo. Lo que Pedro nos enseña es de que no solamente señaló el pecado, sino que Pedro también dio una solución. Porque dijo, nos falta uno, porque uno fue transgresión, uno transgredió, uno entregó al Señor. Pero eso estaba escrito. Es decir, que nosotros tenemos que hacer un inventario, hermanos. Recuerden que estamos hablando del tiempo de la espera. Recuerden que todo esto que estamos hablando en un tiempo de espera. En un tiempo que ya no es la gloria que tenía con el Cordero. Probablemente tú viviste una gloria, tú que estás aquí. Tú viviste una gloria anteriormente y probablemente ya no está esa gloria. Y te quedaste como paralizado, igual que yo un tiempo. Paralizado porque estábamos acostumbrados a esa gloria. Pero adelante está prometido la gloria postrera. Aleluya, hermano. Adelante está prometida la gloria postrera. Pero mientras que viene, ¿qué voy a hacer? Pedro se levanta y empezó a marcar el pecado, empezó a marcar lo malo y también empezó a dar soluciones. Porque él mismo dijo, bueno, ahorita que no está, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar a alguien, a un sustituto, a alguien que vaya a ocupar el lugar. Cuando haya algo malo en tu vida que te haga pecar, caer, no solo lo quites, pon algo en su lugar. ¿De dónde me agarro? Bueno, me agarro de la Biblia. Dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, dice, anda a los lugares secos donde tiene su morada. Pero llega un momento en donde dice, voy a regresar a mi casa. Y cuando la encuentra vacía, diga conmigo, vacía, regresa con 7 peores que él. Es decir que no solamente es de marcar el mal y bueno, ahorita ya no hago esto. Bueno, si antes te drogabas, ahora vas a leer más, Julio César. Vas a orar más, Julio César. Si ahora eres muy mentiroso, ahora vas a estar diciendo verdades tras verdades, verdades tras verdades y vas a estar diciendo palabra tras palabra, palabra tras palabra. Si antes te gustaba bailar, ahora mejor métete a la danza. Pero antes de danzar, métete a orar ahí en el altar. Y si tú te gustaba la música, métete a la adoración. Es decir, que tenés que poner en lugar de que ocupaba eso malo, tenés que poner algo divino. Porque si no lo pones, van a volver a reclamar ese lugar. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace e hizo, pero eso mejor no lo digo porque lo voy a decir en la próxima clase. Bueno, entonces, los necesarios. El versículo 16 dice, varones hermanos, era necesario. Y versículo 21 empieza diciendo, era necesario. El primer necesario era ver la inflexión. Era necesario examinarnos. Era necesario que pasáramos esto. Era necesario que yo me viviera en la calle. Era necesario que yo comiera tierra. Era necesario. Pero también está la solución. Es necesario, dijo Pedro. 2 veces menciona la palabra necesario. O sea, una cosa es que tú necesites pasar por dificultades, porque dice la Biblia en el Salmo, y te haré entender y te enseñaré en el camino en el que debes andar. Esa parte es bonita. La parte fea es cuando dice, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que de ser llevados con cabestro, porque si no, no se acercan a ti. Es decir que es necesario que pases esto, pero también necesitas tú buscarle y
mostrarle la solución. ¿Cuál es la solución? Versículo 21. Es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, la solución está en conseguir a alguien que sea testigo de la resurrección. Ahora, ¿qué quiero decir testigo de la resurrección? Usted sabe que la muerte es el final de todo. Pero cuando viene la resurrección, y entonces ya no fue esto el final. La resurrección es la manera de Dios de decirte, aún Jesucristo sigue adelante. Muchos cuando vieron que Jesucristo entró en la tumba, lo llevaron y lo sepultaron, le pegaron una piedra encima y dijeron, aquí se acabó. Pero la resurrección nos enseña que Jesucristo sigue adelante. Jesucristo sigue obrando. Jesucristo sigue ministrando. Jesucristo sigue obrando a favor de su pueblo. Entonces, cuando la Biblia dice que la solución es que hay alguien que testifique de la resurrección, está diciendo, necesitamos que alguien siga adelante. Es decir, que la solución es seguir adelante. No que quede una tumba el evangelio nuestro. Dice Pablo que si no hay resurrección de los muertos, es vana nuestra esperanza, es vana nuestra fe. Pero como hay resurrección, nosotros sabemos de que en la tumba no se queda uno. Eso no es el final de uno. Ese puede ser el principio. Entonces, cuando ellos estaban buscando la solución al problema, la solución era alguien que a pesar de las situaciones difíciles siga adelante. Cuando tú, a pesar de que te está yendo mal, Oscar, Margarita y todos los demás, a pesar de que te está yendo muy duro, muy difícil, y sigues adelante, déjame decirte que estás testificando de la resurrección. Yo vengo a ustedes no con palabras persuasivas de humana sabiduría. No vengo a ustedes con palabras para convencerlos y con artimañas. No quiero entretenerlos. Yo vengo con demostración del Espíritu y de poder. El Señor me levantó entre los muertos, me resucitó. A algunos de ustedes les consta. No había esperanza ni en mi mente. Pero cuando yo me levanto todos los días, y aunque no tenga iglesia, ni púlpito, ni nada, yo creo que estoy ministrando el poder de la resurrección. Cada vez que yo me presento en mis pies, yo siento que estoy anunciando que sí hay resurrección de los muertos. No necesito predicar. Con nuestra propia vida estamos declarando que se puede avanzar, se puede seguir adelante. Entonces, la solución es, en medio del problema, tienes que seguir adelante. Te cuesta, pero sigue adelante. Es difícil, sí, pero sigue adelante. Esa es la solución, seguir adelante y creer en el Jesucristo. Y termino con esto. La elección. ¿Cómo hicieron la elección para la solución? Mire qué interesante. Porque dice la Biblia en el versículo 23 al 26, dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos nosotros, muestra de cuál de los dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y contando con los 11 apóstoles. ¿Cómo fue la elección de Matías? La elección, mire, yo aquí veo algo bastante, hay muchas cosas, pero las que quisiera solamente, dos quisiera manifestar y hablar. La primera es que no escogió Dios. Es decir, le oraron a Dios no para que Él escogiera. Es como decir, y hay gente que dice, pero echaron suertes, o sea que tiraron la ficha con los dados, o si no, piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. No fue así. No fue así. Ellos lo que hicieron es que oraron para que Dios mostrara la elección que Él ya había hecho. Léalo. Dice aquí, Señor, orando dijeron, tú, Señor,
que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. No dice, ¿cuál de los dos vas a escoger? Va, póngaselo aquí. Va, pues tú justo. Y tú también, Matías. Tim Marín de dos pingüe. Cucaramaca. No, hermano, así no lo hicieron. Tampoco a la ficha, va. Una moneda. Vamos a ver una moneda. A ver, ¿quién dice cara? ¿Tú? Cara, no, aquella dijo cara. Vamos a ver. Ahí está. No, tampoco lo hicieron así, hermano. Mire, para que usted lo vea, hay un versículo en el Proverbio 16, 33 dice, mire, el echar suertes era algo que hacían los hebreos. Recuérdese usted que en este momento no estaba el Cordero y no estaba el Espíritu Santo. Esto es importante que usted lo recuerde. No estaba ni el Cordero ni el Espíritu Santo. Entonces ellos tenían una costumbre que no crea que ellos lo inventaron ahí, que se habían caído de la gracia. No, dice el Proverbio capítulo 16, versículo 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, que ellos lo que hacían es que agarraban una urna, una caja, y metían los nombres de la persona. Y el primero que sacaban, esa era el que ellos creían que Dios había elegido. No era de que la bomba, vamos a la rueda, la ruleta, vamos a la bomba. Sople. No, tampoco, hermano, no era así. Ellos agarraban un tambo, una rueda, o una caja, una urna, y echaban los nombres, y venía el sumo sacerdote o el encargado y metía la mano, y el primer nombre que sacaban era lo escogió Dios. No va a creer que como hacemos aquí, va. Vamos a hacer una votación. Vamos a ver. Margarita tiene uno. Margarita tiene uno. Vamos a ver otro. Araceli tiene uno también. Margarita ganó por... No, hermano, tampoco es a ver quién gana más, porque eso se llama democracia. Y por último, es que, mire qué interesante, porque usted ya había escuchado de este hombre, hermano. Usted ya había escuchado de Matías. Cuando Jesús andaba sanando y Jesús andaba haciendo cosas, usted había escuchado de Matías. ¿Verdad que no? ¿Verdad que se escucha de Juan, de Pedro y de todos los hombres que dicen, mis respetos para ellos? ¿Y Matías dónde andaba? Pero mire, hermano, porque lo eligió Dios. Y lo eligió no en ese momento. No vaya a pensar usted que este Judas que hizo, ¡ay, Dios! No, él es Dios. ¡Ay, qué hago! ¡Ay, voy a escoger a otro! No, hermano, este fue escogido antes de la fundación del mundo. Fue escogido preexistencialmente. Pero para aparecer en un momento de la iglesia importante. Este no apareció cuando estaban caminando ahí con los samaritanos y como andaban ahí en la barca. Matías no andaba ahí seguramente, o si andaba, seguramente sí andaba ahí, porque eso dice que sí andaba ahí, pero ni se menciona. Pero aguante usted que empieza la iglesia a caminar y aparece Matías. Imagínense qué ministerio, qué fuerte, qué hombre habrá sido este, hermano. Qué siervo habrá sido este que Dios lo reservó para la hora de los cuetazos. Solo puro entrenamiento, ¿va? Solo entrenando ahí. Y todos ahí caminando. Y seguramente Matías diciendo, la verdad, ¿cuál yo, Señor? Yo. Y mira, ¿y yo qué hago? Si mira, cállese usted. No. Y frustrado que todo el mundo, como decía yo antes, con todos menos conmigo. Y todo el mundo, pero de repente el Señor dijo, bueno, Matías, llegó tu momento. ¡Ja! Y Matías asumió el mando. Bueno, no el mando, pero asumió ese lugar. Pero solo para que tenga un poquito de que usted mire qué es Matías. En el capítulo número 19, 28, dicen que los 12 apóstoles, mire lo que Jesús dijo de lo que iban a hacer los 12 apóstoles. Ahí está incluido Matías. No Judas, Matías. Bueno,
es lo que se entiende, porque dice que eran 12. Dice que iban a estar sentados en los 12 tronos juzgando a las 12 tribus. Imagínense que, mire qué regalo le dieron a Matías. Mire lo que Apocalipsis 21:14 dice, que iban a haber cimientos con el nombre en la Nueva Jerusalén, y uno de esos nombres iba a ser el de él. O sea, lo que te quiero lo que te quiero expresar o explicar es de que si tú sientes que no se te toma en cuenta y que estás atrás, pero estás haciendo bien las cosas, tranquilo, hombre. Tranquila, hombre. Deje que los otros corran y se vayan, porque tu lugar es tu lugar, y aunque quieran quitarte tu lugar, no te lo pueden quitar, porque tu lugar es tuyo. Que te pertenece a ti. Si Matías estuviera aquí, nos diría eso. Mire, yo me quedé frustrado, preocupado, afligido, porque todo el mundo tenía, y cuando era la hora de empezar a actuar en la iglesia, realmente empezar a ministrar, fui llamado para eso. En el momento más glorioso, cuando solo llegué, Matías solo entró a los 12 apóstoles y le cayó el Espíritu Santo. Usted imagínese usted. Entrando en la promesa del Padre, se invistió de poder Matías. Entonces, espera. ¿Capiche? Espera. Dios sabe lo que está haciendo, pero no te muevas de Jerusalén. Examina. Es necesario que examines y que mires si eso es una profecía, algo que Dios tenía que cumplirse, o es una desobediencia tuya. Si lo que estás viviendo es por pura desobediencia, o es porque Dios había determinado que vivieras eso. Pero en cualquiera de los dos casos, Dios se va a glorificar en tu vida. Que Dios bendiga tu vida. Te espero el próximo domingo a las 9 de la noche, y arrancamos con el capítulo número 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Bendiciones abundantes.